Recording in progress. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de la parte de lo que es transistores en una forma ya más general, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a ver un ratito. A ver, un problemita. No se olviden de marcar su asistencia.
A ver, jóvenes, traten de resolverlo. Acá dice, este es un problema ya más o menos de exámenes, ¿no? De parcial, final, a veces son hasta sucia, eso lo ponen. Pero por ahí van prácticamente, como le digo, en vez de ponerle, por decir, la incógnita R sub X, le pueden a veces puesto ahí donde es 5,6, ¿no? Kilómetros, le pueden haber puesto RX, ¿no? O en RE, RX o en R del... Por ejemplo, R de colector, R de emisor, acá le hubieran puesto a ver RX acá, ¿no? Entonces, y así hay variedades, pues que se puede sacar de un solo problema un montón de preguntas, pues. Pero el proceso, el trabajo, el concepto no varía, pues es lo que hay que tener claro nada más, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, no saben qué cosa es para obtener la máxima transferencia del transistor, entonces ya desde ese aspecto ya prácticamente el problema ya no sale, pues si no saben a qué se refiere eso, ese concepto. Entonces tiene que estar claro, ¿no? Entonces, en el caso que hemos estado viendo, hemos hecho ejemplos que son típicos de diseños. Pero en ese caso particular ya es un diseño, ¿no? Un diseño que tiene esas características de las que he indicado. Bueno, entonces, lo primero que tienen que saber es, lógicamente, acá lo voy a hacer como un repaso, lo voy a borrar, ¿no? Lo voy a borrar porque no es, que les digo, manchar todo, pues, ¿no? Que hay que solamente que explicar la teoría en una parte y luego de explicar la teoría, ponerlo, cópienlo, si no, tomenle foto, no sé cómo ya tienes, cuál es más, lo que es más cómodo para ustedes. Entonces ya sabe que siempre uno practicando, uno resolviendo los problemas, aprende a ser parte de la teoría. Entonces acá va a involucrar alguna teoría que, si bien es cierto, a veces lo nombramos,
Y si no lo hemos hecho, ya lo explicamos en el problema, ¿no? Pero generalmente siempre lo hemos estado nombrando, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya saben que estos dispositivos, en este caso en particular los transistores, trabajan como amplificadores, ¿no? Como amplificadores. Por esa razón, hay que tener presente, ¿no? Esa característica. Y para que trabajen como amplificadores, es lo típico, como digo, ¿no? Pero también son pasadores, también son atenuadores, ¿no? Entonces, estamos viendo nosotros más como amplificadores, ¿no? Porque es lo más común en cuanto en cuanto a los problemas que se vienen en el campo, ¿no? Es más usado, mejor dicho, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese sentido. Entonces le decía de que esto ya lo habíamos visto cómo se opera, ¿no? Pero hay que repasar parte de la teoría que habíamos explicado, ¿no? Y a base de eso se resuelve, ¿no? Entonces, habíamos dicho que estos típicos transitores que vemos ahí en los diferentes libros, ¿no? Generalmente se trabaja primero en DC y después en AC, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando recién en DC. De hoy terminaremos la teoría de lo que es en este caso particular, trabajar con AC, ¿no? Que la teoría antes de ese problema. Claro, este mismo problema lo podemos mezclar tanto como DC y AC, ¿no? Podría quedar de repente un ejemplo para hacerlo cuando lleguemos a esa parte. Bueno, no sé si se habrá alguna pregunta antes de comenzar a repetir algunos conceptos básicos. No. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver. Bien, no habiendo preguntas, entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Se resuelve como habíamos indicado, ¿no? Pero por el momento simplemente le voy a indicar la teoría para que ustedes intenten y luego yo lo resuelvo, ¿no? Rápidamente. A ver, en cuanto a una máxima exclusión simétrica o una, se puede decir, máxima transferencia del transistor, tiene que cumplir ese requisito importante, ¿no? Parece muy liso para la tablet y no nos permite. Entonces, habíamos visto de que la curva del transistor está formada por ese acá, ¿no? Así más o menos. Y así habíamos aliado, ¿no? Claro, esto ya exagerando para que vean, porque en realidad generalmente esto lo habíamos dibujado de esa manera. A ver. Así más o menos lo hemos visto, ¿no? Entonces, también vamos a subir un poquito más acá para explicar que habíamos usado una recta de carga, ¿no? Esto sí creo que lo hemos visto, entonces no hay problema. Pero en el punto de intersección, por ejemplo, este era I de la base 0, a veces I de la base 1, ¿no? Y de la base 2, y de la base 3, por decirlo, ¿no? Cuando ponemos I de la base, estamos manteniendo constantemente la corriente de la base. Y al mantener constante la corriente de la base, por ejemplo, I base 0, sería ese gráfico. Y donde estaría cortando en este punto. ¿Ves? Estaría cortando en ese punto. Y eso sería el punto de trabajo, el punto Q, ¿no? Punto de operación, que le hemos dado diferentes nombres, ¿no? Ya esto ya lo saben. Entonces, eso podría ser eso. Y entonces tendríamos esto.
Entonces el punto Q, ¿no? El punto Q, o el punto de trabajo, el punto de operación, ya le hemos dado varios nombres. Entonces, en realidad, acá teníamos la sección colector-emisor, ¿no? Y acá la corriente del colector, ¿no? Así es. Entonces, esa era la curva general, y yo te saco una recta cualquiera, que esta recta de cualquiera es en función de la tensión colector-emisor y del colector de ese transistor que está aquí en el circuito, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ese punto de operación podría estar aquí, donde ha cortado, y yo le puede tener un valor pues, adecuado, ¿no? Pero también podría estar aquí, ¿no? En esta parte. Entonces, si dibujamos ahí, eso sería así. Y estaría cortando acá. Entonces, esto sería, si esto le hemos llamado Q, a eso le podemos llamar Q1, por decirlo, ¿no? Y así, ustedes podrían poner varios puntos, ¿no? Un punto de operación sería acá, otro punto de operación, ¿no? A ver, un ratito. Ya, ahí lo dejamos. Entonces, donde corta sería el Q2, ¿no? Ya sería en este caso, ¿no? Y si hubiera uno más, por decir, uno más lo vas a poner ahí para poder distinguirlo un poco, un color, vestido de A3, y sería este punto, ¿no? Q3. Listo. En otras palabras, quiero que se den cuenta que este punto de operación del transistor, el punto de trabajo gráficamente, va variando, ¿no? Durante toda la recta de carga. Esto va a ser una recta de carga, ¿no? Recta. Claro, en ese caso del transistor. De esa forma general, ¿no? Vamos hablando de forma general, no solamente de todo lo que puede existir de la forma como la que estamos haciendo el problema ya en forma particular acá. Entonces, esa es teoría lo que estoy explicando. Entonces, el punto de operación puede variar aquí, puede llegar a este extremo, ¿no? Acá, y puede llegar a este otro extremo, ¿no? Entonces, ya eso va a depender, ¿no? Va a depender. Entonces, eso es lo que es en teoría. Pero acá yo le estaba queriendo explicar para que vean exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, este de acá, desde esa parte de acá, por decir, vamos a ver más o menos de acá, ¿no? De acá recién entraban a la zona activa, porque esta es la zona, ya saben acá, más o menos para que esto esté en la zona. Estoy exagerado, ¿no? Para que ustedes vean, que ya casi son paralelas de acá, ¿no? Desde, bueno, vamos a suponer que sea desde acá. Entonces, desde acá, todo esto acá es región de zona de saturación. Zona, a ver, vamos a ver. Zona de saturación. Ya, exagerado, ¿no? Quiere decir que, ¿por qué? Porque acá ya no trabaja con lo que vamos a explicar, mejor yo, con los valores que nos han dado y con las fórmulas que hemos estado usando para resolver este tipo de problemas. Ya no, porque en la zona de saturación simplemente se hace, hemos dicho por teoría, es un cortocircuito, el transistor, entre, se puede decir, conector y emisor. Entonces no se puede tomar ya como la que hemos estado desarrollando. Si hacemos así y no nos damos cuenta de que está en la zona de saturación, tendríamos problemas porque estamos equivocadamente encontrando resultados que al final también van a ser equivocados, porque no está polarizado en esa zona, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Entonces, eso es por eso que hay que exagerar, que tengan cuidado, porque a veces el profesor pone un problema y que esté en esta zona. Y si está en esta zona, ustedes no pueden aplicar todo lo que voy a resolver ahora. Entonces ya sería, pues, no conocer la teoría o los temas que uno ha estudiado, ¿no? Entonces eso ya
le da una referencia al profesor de que el alumno no sabe, se ha mecanizado nada más. Y en la especialidad uno no puede mecanizarse, uno tiene que trabajar a base de cosas reales, porque si no en el campo no se va a cumplir. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ya se les prepara para eso también. Bueno, entonces, ya saben entonces el por qué quería exagerar, ¿no? Por ejemplo, acá para que esté en la zona, acá acá vamos a suponer que todo esto de acá, ¿cómo lo podríamos poner en nuestra color? La exageración, ¿no? Teoría, pues. Todo esto sería la zona de saturación. Tremenda, ¿no? Y la zona activa sería esta partecita, ¿no? De acá sería, ¿no? Porque por acá para acá ya se hace la conducción por avalancha, ¿no? Es el transistor. Entonces, ahí acá no se trabaja. Pues. Entonces, esto sería zona ya activa. Pues. Zona activa, ¿no? Sería eso. Y la zona de corte estaría en la parte inferior. Entonces sería este de acá. Voy a apuntar más como sería zona de corte. Ya está, esa sería la zona de corte. ¿Y dónde empleamos todos esos conceptos que hemos estado dando y para el desarrollo de este problema y habiéndole dado el sentido de la corriente, dependiendo qué tipo de transistores, todo ese concepto es para la zona activa, no es para esta zona, no ni para la zona, se puede decir, zona de avalancha, ¿no? Avalancha. Listo, entonces esa zona no, esa zona no, esa zona no. ¿Dónde estamos trabajando? En la zona activa. Zona de corte, ya saben, pues circuito abierto, ¿no? Nada más. Ya. Algo así. Bueno, entonces, no sé si habrá alguna pregunta ahí, alguna duda. Teoría, que no es acá, no es nada del problema. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya, entonces continuamos nada más. Ya. Ya, entonces, ya se entiende eso, ¿no? Ahora, aparte de eso, ya sabe, por ejemplo, esta recta de carga que viene acá, yo podría haber trazado así de esta forma, ¿no? Ahí. Entonces, ya acá ya el punto de operación metido acá. En cambio, en esta parte de acá ya casi está en el margen de cuando esta recta acá, prácticamente está en el margen de la zona de saturación. Zona activa y zona de saturación, ¿no? Y si por X motivo la curva había ido más abajo, así, ¿no? Hacia acá, por ejemplo, ya había estado en la zona de corte, ¿no? Entonces, pero esta parte de ese punto, todo este punto, cualquiera, si traza una recta así en esta parte, ahí ya van a pasar por la zona de activa, ¿no? Zona de lineal, que también lo hemos llamado. Entonces, yo creo que con eso ya está claro lo que tenemos, la idea de lo que vamos a hacer el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? Ya, en esta parte de acá sí se mira más claro, ¿no? Entonces acá es cierto que vamos a subir, por ejemplo, acá, ya haciendo la analogía, pasamos esto, y lógicamente todo esto de acá que estoy achurando sería la zona de saturación. Saturación. Y ahí estoy acá, estos puntos donde está por ejemplo, el punto de color blanco, el color rojo, el amarillo y el azul, son en la zona activa. Y de repente ya por esta parte de acá, en la parte inferior, podríamos usar otro ejercicio que por ejemplo, sería la zona de corte. Entonces, ya habría la zona de corte bien diferenciado, la zona de saturación y zona activa.
Listo. Y esta zona ya casi no lo nombramos, zona de avalancha que le hemos llamado. ¿Por qué? Porque no se usa, ¿no? Pero como concepto sí lo podemos tener presente, como lo que hemos dibujado acá, ¿no? Para tener una claridad del trabajo de este transistor, ¿no? Ahora, con los transistores unipolares que ya vamos a ver al curso de las clases, ¿no? Es lo mismo, solamente que aquí, por ejemplo, estamos viendo que la entrada, si bien es cierto, es una sección B sub I, pero está gobernada, porque hemos dicho, por corriente, ¿no? De la corriente de la base, variación de la corriente de la base. Mientras que en los transistores bipolares, ¿no? Que está de moda, que es de su época, como le dije, ahí el control de la señal no es por corriente, sino es por tensión, ¿no? Y eso es muy importante debido a que con eso el dispositivo se comporta como, se puede decir, como un dispositivo de alta calidad, inmunes al ruido, con respecto al ruido. No dejan pasar ruido. En cambio, estos transistores, aparte de que hacen pasar el ruido, también producen sus propios ruidos internos, ¿no? Cuando yo hablo de ruido, estoy hablando de, así criollamente, de que la señal se mezcla con esos ruidos y la calidad que sale afuera ya no se escucha muy bien, se escucha mezclada con un montón de ruidos que se han metido tanto del exterior como del propio dispositivo o del propio sistema, que le podemos llamar de forma general, ¿no? Entonces, al sumarse eso, la calidad del sonido es ya bastante preocupante, ¿no? Porque no, a veces, dependiendo a qué nivel está, va a incomodar completamente ese tipo de transmisión o recepción de señal. Entonces, no es correcto eso. Entonces, esa es la idea. No sé si habrá alguna pregunta con respecto a eso de acá, ya para pasar a... Ya, entonces, pero estos puntos que yo he marcado con colores puede variar, ¿no? ¿De quién va a depender esas variaciones? Va a depender de los valores de las resistencias de R sub C, R sub E, R sub... Le hemos llamado R2, ese por lo general, ¿no? Y ese R1. De eso va a depender. Dependiendo de los valores que tenga ese punto, se estará moviendo dentro de esa recta de carga. Dentro de la recta de carga, ¿no? Del transistor. Ya, entonces, esto sí es interesante porque eso ya si una vez que ya tienen los valores, ¿no? De todos estos son concretos, esta recta de carga se va a ser concreta, ya no se va a variar. Entonces, esa es la idea. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí? Ya. Entonces, lo que yo ya en esta parte de acá podemos de repente mencionar, vamos a ver, acá por ejemplo, ya podríamos, lo que yo estoy queriendo indicar acá, vamos a poner ese colorcito, ya para el problema, ese sí es concepto para el problema. A ver. Aquí tenemos la recta de carga, ¿no? Y del colector, y acá tensión, colector, emisor. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a poder ver con claridad, ¿no? Que cuando se trata de algo fijo, como lo que hemos mostrado acá, ¿no? La señal puede pasar de esta forma, ¿no? Puede ser así, o puede ser de esta forma, o puede ser de esta forma. ¿Y de qué va a depender? De la corriente, ¿no? De la base 0, base 1 y así, ¿no? Base 2, depende. Entonces puede variar. Ahora, yo quiero nombrar, por ejemplo, acá, voy a suponer que yo le pongo una corriente, a ver, acá. Bueno, a veces tomo ejemplos que salen del lugar, ¿no? A veces es incómodo, porque para que se entienda más que nada, ¿no?
Entonces digo, por ejemplo, acá tengo esos dos puntos y lógicamente vamos a cambiar ese color para diferenciar. A ver, ¿cuál sería mejor? Ya, entonces voy a suponer de que tengo este punto de operación. Ya casi, prácticamente estoy en la zona casi de saturación, ¿no? Ya sabes que saturación está para este lado, y corte está abajo y este es lineal, ¿no? Entonces ya, pero acá no hemos puesto imagen, no le hemos puesto esas fronteras para diferenciar si está en la zona de corte saturación, pero está cerca, ¿no? Entonces, lógicamente, el transistor está trabajando acá. ¿Y con qué? Con esta corriente. Típicamente yo puedo poner, por ejemplo, 0.1 miliamperios, por ejemplo. Esa es la corriente que viene constante de la base y cuando hago el gráfico voy a ver con los valores que tengo acá va a cortar a la recta de carga en ese punto, ¿no? Y cuando corte en ese punto yo puedo trazar de acá, miren, una perpendicular a esa recta de carga para referencia, ¿no? Que 90 grados, ¿no? Y de ahí el punto de corte que máximo va, acá ya está cortado, entonces trabaja así, y ahí lo voy a dibujar así, ¿no? Y voy a ver que esta comba, que si es una señal senoidal, va a venir y va a amplificar como máximo este valor, como máximo, ¿ya? Entonces, entienden, porque ya estoy explicando el problema, ¿no? Cuando es máximo, la máxima excursión simétrica o la máxima transferencia de transistor, ¿ya? O máxima excursión simétrica se le llama, ¿ya? Entonces, aquí están viendo, por ejemplo, que simplemente hay una comba positiva, señal senoidal que ha ingresado por acá, y cuando ya la salida, su máxima amplitud va a ser esta. ¿Por qué va a ser su máxima amplitud? Porque ahí la señal no se va a distorsionar. Si acá la señal ingresó con una señal senoidal así, ¿no? A la salida debería salirme senoidal, pues así, también, ¿no? Ya amplificada o atenuada o del mismo nivel. Pero si está en la zona activa, así debería salir, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo en vez de, en vez de, vamos a poner color amarillito, ¿no? Ya. Entonces, esto de acá, pero antes de repente sería mejor que lo continúe con eso. Ya, voy a continuar. Para que me salga el mismo nivel de esto, el mismo nivel tiene que haber la misma distancia esta recta de acá, del punto Q, que lo voy a llamar acá punto Q, y el punto de corte, que será pues una letra cualquiera, A y B, pues no, ya podríamos para referencia nomás, ¿no? Entonces, el punto de trabajo le voy a llamar Q acá, ¿no? Entonces, esta es la amplitud que yo le digo que es máxima, porque acá la máxima podría ir, mira, hasta acá, ¿ve? Mira, lo voy a dibujar acá, la máxima podría ir hasta ahí, ¿ve? Como negativa, como negativa, como negativa puede ir bastante grande la máxima, ¿no? Mira. Esta amplitud es más pequeña que esta. Acá la parte positiva solamente la máxima es esta. Y en cambio acá sería la máxima con respecto a la negativa. Pero acá dice la máxima transferencia del transistor. Cuando dice máxima, no debe distorsionarse el transistor, no debe distorsionarse la señal. Mejor dicho, si la señal es así, una señal que ingresa de comba positiva acá, más, menos, a la salida debe darme la misma señal. Puede ser, evidentemente, amplificada, ¿no? Más, menos, o puede ser también, de repente, atenuada, ¿no? Más chiquita, o del mismo nivel, pero la señal no debe distorsionarse, no debe deformarse, así como ha ingresado a la entrada acá como ha ingresado, ahí no, debe mantener a la salida esa señal así, ¿no? Igual que senoidal, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que conservar. Entonces, ese es ahí
se dice, pues es lineal, la señal no se distorsiona. Y eso, pues, es lógicamente pensar que es cierto, porque si yo quiero trasladar una voz humana, por decir, debe conservar esa voz en el otro punto, porque si va a salir otra cosa, otra frecuencia, entonces va a estar distorsionado. Algunas veces la distorsión es tan grande que no se entiende nada de lo de repente si es una voz humana, no se entiende nada de lo que está hablando o queriendo mandar ese mensaje, ¿no? Entonces tiene que conservar la misma señal para que no se distorsione. Y eso es con el fin de poder recepcionar la señal de alta calidad, ¿no? A eso se llaman alta calidad. Pues, ¿no? Bueno, entonces yo ya creo que se está entendiendo, ¿no? Entonces, ahora, esto sería así. Aquí, según esto, lo que he hecho este ejemplo, podrían ustedes ver de que la comba positiva es todo esto, pero ahí todavía la señal no se ha distorsionado porque la señal que entra siempre va a trabajar sobre esos dos puntos. Este de acá y esta de acá, paralelos, que son perpendiculares a la recta de carga, 90 grados, ¿no? Entonces son perpendiculares, siempre van a trabajar ahí, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? No sé si habrá alguna pregunta, entonces ahí. Entonces siempre van a trabajar entre esos paralelas entre ellos, ¿no? Bueno, y esto sería la coma negativa, ¿no? Ahora yo voy a dibujar a propósito una recta también perpendicular, pero de la misma distancia de Q a de la misma distancia, ¿no? Entonces sería más o menos acá sería, lo voy a poner aquí este punto y dibujo ahí, ¿no? Ahora, si ustedes observan, este de acá, yo lo voy a hacer de otro color para que se note de repente la diferencia. Acá lo voy a dibujar la comba negativa en ese sentido, ¿no? Entonces, esto sería la comba negativa y esto sería la comba positiva. Entonces, acá sí la señal senoidal se mantiene igual, ¿no? Igual, no se ha deformado. ¿Por qué he hecho ese dibujo? Por un simple criterio, para que vean que esta señal de acá son iguales y esa es la máxima excursión simétrica que puede haber con respecto a este punto de operación, ¿no? Con respecto a este punto, para que la señal no se distorsiona, se ha dibujado hasta su máxima, hasta a su máxima paralela, que aquí paralela con respecto a esto, y se baja, entonces, y yo hago una distancia igual, quizás una recta de esa distancia igual que se lo puede llamar B, por decir acá, o no, C, ¿no? C, para que no se cuente abajo, y lógicamente me da la máxima excursión simétrica, ¿ya? Ahora, usted dirá, pero profe, ¿por qué pone así y dice que acá ya está distorsionado? Ahora sí voy a dibujar a propósito, a ver, tómenle foto porque eso no lo voy a borrar. Ya, tómenle foto. Ya, entonces ya tenemos la idea, ¿no? En realidad, si ustedes, se supone que cuando esto amplifica, a los dos los amplifica por igual. Por ejemplo, si acá está la onda positiva que está ingresando, tiene el mismo nivel de la onda negativa, bueno, así nivel en valor absoluto, ¿no? Entonces acá son del mismo nivel los dos, claro, ya sabemos que este es negativo y este es positivo, son del mismo nivel, entonces la señal debe salir igual al otro extremo, pero ya amplificado, sería pues, mayor, ¿no? De eso, si es amplificado y menor de eso, ¿no? Pero también con el mismo criterio. Los dos deben tener de la misma amplitud de la salida acá. Pero si es que acá pues me sale acá del mismo nivel o amplificado ya,
y aquí amplificado me sale así, entonces eso ya no es correcto, pues, ¿no? Hay una distorsión, porque debía seguir la misma señal, simplemente que va a conservar su mismo nivel. Si esto es más grande, acá va a ser bastante grande, entonces va a ser simétrico prácticamente. Entonces, eso es lo que estoy queriendo explicar, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Pues acá no es simétrico, pues mira, de acá el trazado, acá la comba es pequeña, acá la comba negativa es más grande. Eso no sucede, debe ser simétrico cuando es una amplificación lineal, así la zona lineal, puede ser lineal, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería si esta onda lo que lo he dibujado acá, ¿no? Así acá, la negativa, es correcto, acá no se ha distorsionado la negativa. Entonces quiere decir que acá también tiene que ser del mismo nivel. Y si va a ser del mismo nivel, esto va a ser pues una señal así, ¿no? Ahí. Eh, eh, hay que tener buen pulso, pues. Listo, ya está. Entonces, mira, ve, ahí sí ya más o menos esta señal de acá, que es el negativo de esta coma, ese es el positivo, así debería salir. Entonces ahí está amplificando simétricamente, ¿no? La misma onda, entonces. Pero acá ya no trabaja el transistor, puede entrar a la zona de saturación y a esta zona peor, ya no hay zona por acá. Entonces lo que van a mirar en la práctica es que va a haber esto de acá, hasta ahí se va a conservar, porque es lineal, hasta ahí se mira la señal y de acá ya lo corta. Y lo van a mirar la señal cortada, así. De acá cortada. Bueno, acá no, ese va a mirar, ese es lineal. Y ya no se va a mirar esta parte de acá, esto de acá, que no lo ha achurado. En cambio, acá sí lo hemos achurado. Hasta se va a mirar esta señal como una onda cuadrada y acá la parte negativa nada más se va a mirar. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? El mismo transistor, ¿qué cosa lo ha deformado la señal? Que debería salir una señal así de esta naturaleza, ¿no? Pero no ha sido posible. ¿Por qué? Porque lo he hecho trabajar en la zona de ya pues prácticamente zona de saturación, donde ya es un alambre, no sé, mientras se mira constante como ya saben, es un alambre, hemos dicho que en zona de saturación, entre las zonas se mira cortado a la señal de un alambre. Entonces, pero esto sí se va a mantener, porque eso sí está en la zona activa, porque lo han predicado, porque la señal era todo esto que debería salir. Pero como esto de acá ya lo corto en el osciloscopio o en el campo, no sé qué vaya, la señal va a ser cortada así. En conclusión, una señal que ustedes están queriendo amplificar de esta naturaleza, ¿no? Lo han querido amplificar, entonces. Le debería haber salido amplificada así, de repente, ¿no? Así. Entonces, la señal que les va a salir al final no es esa. Les está saliendo una señal así, cortada, y está bien, esta señal cortada, y desde ahí viene una señal de esta naturaleza, ¿no? Esta es la comba positiva, acá es la comba positiva, acá la comba negativa, y acá la comba negativa, ¿no? En conclusión, ustedes están mirando la señal en realidad en el osciloscopio, va a ver de la que es de color blanco, no la que es de color rojo, que debería ser eso, ¿no? Para que esté trabajando en la zona lineal, que es lo que hubiéramos querido que sea así. Pero la señal que ha pasado se ha distorsionado. Ustedes han llevado matemática 5, serie de Fourier, ¿no? No. Entonces, si ustedes saben que cuando una onda es de acá, saben, la señal, esta es una señal senoidal, seno de omega de t, ya, eso vendría a ser y porque una señal cualquiera, no estamos poniendo ya como si fuera en función de lo que ustedes más conocen, X, Y. Pero ya nosotros trabajamos con función de la frecuencia y el tiempo, ¿no? De la señal. Ya poco a poco se van a familiarizar. Bueno, la cuestión es que esto de acá, esta señal así, debería ser de ese tipo, así como la que está acá. Pero acá esto ya ustedes saben, esta función ya, del color blanquito, el blanco nomás,
¿no? El Y, que podríamos decir acá, va a estar de repente por un conjunto de, acá lógicamente una amplitud A más B, ya saben lo que ha llevado matemáticas 5, ¿no? Seno de 2b, w de t, más a ver, c de ABC, no seno de t, w de t, y así nomás, punto perspectivo. Bueno, va a haber un conjunto de armónicos, ya. ¿Qué cosas son armónicos? Acá va a estar variando la frecuencia, un conjunto de armónicos, no, va a haber. Ya, sabiendo que esta señal es puramente, se puede decir, alterna, ¿no? Ya, porque si le ponemos una continua adelante, ya me está entendiendo lo que han llevado a hacer 25, lógicamente la señal puede subir a ser positivo nada más o negativo nada más, porque ya se una constante hace que la señal que es senoidal lo sube hacia arriba o lo baja hacia abajo, ¿no? Esto saben ya desde lo que han ingresado a la UNI. Bueno, entonces ya saben eso, ¿eh? Entonces la señal usted lo puede desplazar hacia arriba, hacerlo positivo y bajarlo hacia abajo, hacerlo negativo. Pero acá no se puede hacer eso porque debe trabajar en esta zona, ya hemos dicho, en esta zona. No puede trabajar abajo ni al costado, ni solamente en esta zona. Para eso hemos hecho los cálculos y el estudio. ¿Ya? Entonces, esta señal ya pues así como está, en otras palabras, ya no es una señal de una sola frecuencia, ese tiene una sola frecuencia. ¿No? Ya sea que dos people, ¿no? La J, ¿no? Es la impedancia capacitiva de esto, ¿ya? Impedancia capacitiva, ¿no? Lógicamente elevada a la menos uno, ¿no? Bueno, ya, eso sería así como un repaso general matemático, pero orientado ya a la práctica, ya no es solamente, los matemáticos no saben ni por qué les enseñan matemáticas 5. Entonces, ya saben, entonces, eso va a ser que va a haber qué cosa, ruido, va a meter ruido, porque mira, ve cuánto ruido está metiendo. En realidad lo que queremos es solamente que nos salga esa señal, porque esta es la señal de origen, ahí está, ¿no? Lo que acá yo le he puesto, ¿no? Solamente es la señal senoidal, nomás que no esté distorsionado. Debido a lo que se ha cortado esa señal, una señal cortada, así como la de blanco, les va a dar un conjunto de armónicos, o un conjunto más de frecuencias. Pero esas frecuencias no son, pues, con respecto a la señal que ustedes están transportando, ustedes han generado ese exceso de frecuencia. Y ese exceso de frecuencia hace que la señal que ustedes están transportando se distorsione, está mezclada con ruido, ¿se dan cuenta? Pero ese ruido ya hecho por ustedes mismos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Esto que acabo de explicarles es para cuando ya ustedes están en el 9º ciclo, 10º ciclo, ahí lo van a entender perfectamente. Yo lo estoy haciendo un adelanto porque no hay forma de explicarlo físicamente para qué sirve. Lo único por el momento es necesario que me entiendan, eso sí me puede entender de que cuando ustedes forman una señal senoidal que tiene una sola frecuencia, lo ponen acá casi acá una onda cuadrada y acá una señal senoidal, esta onda cuadrada tiene un conjunto de armónicos más lo que tiene esa señal misma, la fundamental que sería seno de omega t, estaría formada por un conjunto de frecuencias negativas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, que meter tú mismo ruido para que la señal no sea de buena calidad a la salida, ¿no? Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, con este problemita que les está diciendo, que deben trabajar en la máxima excursión simétrica, ajá, ahí viene ya el concepto, ¿ves? Ya viene el concepto ya más ya centrado ya al problema, que aparentemente en los libros también le ponen a veces esto, pero no saben ni para qué es físicamente les está indicando, no lo explica tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque recién están de repente estudiando, ¿no? Por esa razón. Pero es bueno pues hablarle con el propio lenguaje para qué estamos usando, para que tengan cuidado y para que vean pues, por qué razón hacemos este tipo de problemas. Cuando venga ya en el campo uno está haciendo diseños, ya tiene que tomar en cuenta lo que le estoy diciendo.
Acá en la uni, lógicamente, a veces si no han ido al campo, no van a entender esto, pues. No van a entender, solamente sabemos sí, qué cosa es una máxima excursión sin ver, pero no sabemos ni para qué sirve, ni para qué se da utilidad. Entonces ya les estoy explicando, ¿ya? Una parte, ¿no? Y ahí con sus profesores de especialidad también ellos les van a reforzar. Lógicamente, aquellos profesores, lógicamente, que a veces les encanta, ¿no? Que ustedes entiendan la parte de la teoría con respecto a la práctica, ¿no? Bueno, eso ya es relativo, pues. Bueno, entonces, les estaba diciendo, entonces, en este caso particular, yo lo que estoy haciendo es de que para que eso no suceda, acá yo voy a trazar una recta de carga. A ver, acá voy a trazar una recta de carga. Ya, ahí está la recta de carga. Y para encontrar la máxima excursión simétrica, yo de esta recta de carga escojo el centro de ellos. Esto igual que esto. Cosa que cuando yo trazo esto de acá, paralela con esto que hemos dicho, y acá está en paralela, ¿no? Pero no pareciera que sea igual, ¿no? Entonces vamos a trasladar un poquito más acá. Entonces ahí sí ya parece igual. Esto lo eliminamos un poco, ¿ya? Y lógicamente acá trazaríamos la máxima excursión simétrica, ¿no? Entonces podría ser, esta sería la señal, ¿no? Bueno, creo, muy, hay que hacerlo para acá. Ya tendrían eso. Comba positiva y comba negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que esta amplitud, por decir de a Q, a D, son iguales. A Q es igual a QB. ¿Ya? Son iguales. ¿Se dan cuenta? Entonces, entonces la señal acá se ha aprovechado la máxima expulsión simétrica o la máxima transferencia del transistor. Máximo. De ahí ya no va, ya a partir de esto, si yo hago un poquito más grande, voy a poner el color blanco ahora, ¿no? Un colorcito blanco. Así. Y acá vamos a ver. Entonces, si esto ya ha aumentado un poquito más acá, entonces esta señal se va a encontrar acá. Y entonces ya voy a tener la señal de esta forma. Eso sí se va a mirar porque está en la zona lineal. Esto también se va a mirar porque está en la zona lineal. Esta acá ya sabes, un cortocircuito, porque está en la zona lo corta. Entonces se va a mirar una señal cortada. Ya, pero esa señal cortada ya no es de una sola frecuencia. Por matemática 5 va a haber un conjunto de armónicos, un conjunto de señales de suma y ¿no? Suma o coseno que se van a sumar, según el problema. Entonces, va a haber un conjunto de armónicos, en otras palabras, ¿no? Y, lógicamente, aquí, pues, ya no es la misma señal. Ya, si fuera una voz, ya no sería la voz, sería bien mezclado y bien ruidoso, ni se entendería de lo que se está queriendo tratar de escuchar, ¿no? Lo correcto es que usted la señal que envíe debe reproducirse igual en el otro punto, ¿no? Que no varíe, porque están trasladando una señal de un punto a otro, ¿no? Con un pin, ¿no? Y ese pin es lo que a veces que no se distorsione, pues, salvo que ustedes lo hayan hecho a propósito para que se escuche así, ¿no? Bueno, entonces, esa es la idea. Entonces, hay que tratar, entonces, en otras palabras, para encontrar la máxima excursión simétrica, ¿no? Como para el color de color rojito, para que no se deforme, ¿dónde debe ir el punto de operación? En el centro de la recta de carga. Ahí debe ir acá. Acá debe estar el centro. Y ese es Q, este es A y este es B, ¿no? Entonces, ya, esto de acá es igual a esto de acá, la mitad. Conclusión. Ustedes hagan el problema como hemos hecho, ¿no? Todo, lo ponen en función de X,
¿no? Todo ese problema va a salir en función de X, pero como ya dije, este punto va a variar de acuerdo al valor de X, le calculan de que ese punto de operación debe ser, por decir, si están calculando ahí acá tensión colector emisor, ¿no? Y acá la corriente del conector. Entonces, si usted dice que esta corriente colector debe ser en el punto medio de esto, ¿no? Generalmente acá cuando hemos calculado, nos ha salido acá que este era, por decir, BCC, ¿no? Y la mitad de BCC sería acá, ¿no? En este acá la mitad de BCC. Entonces ya tengo ya como referencia, si a mí me están dando acá 12 voltios, la mitad de 12 voltios sería 6 voltios. Ahí estaría trabajando el transistor, cuando vale 6 voltios. Entonces ahí ya estoy calculando con ese valor que yo ya sé, porque a mí me pedían, a veces me pedían el valor de Q, ¿no? Era, ¿qué cosa? La corriente de colector, ¿no? Y después la tensión colector emisor. Ese era, ¿no? Este de acá, el punto de operación Q era la corriente colector, y acá esta era la tensión colector emisor, ¿no? Punto Q, acá punto Q y acá punto Q, el colector punto Q acá. ¿Cuánto vale esa corriente? Pero acá yo ya del problema puedo sacar que esto vale 12 voltios, acá 12 voltios, la mitad de BCC de 12 es 6, entonces ya sé que este vale 6, ¿no? Entonces ya conozco prácticamente la tensión colector emisor que vale 6. Conociendo 6 ya puedo conocer qué cosa, conociendo esto de acá, conociendo 6 ya puedo conocer cuánto vale la corriente del colector, cuánto vale la corriente del emisor, ¿no? Y conociendo eso ya puedo conocer la corriente de la base, ¿no? Y conociendo la corriente de la base ya puedo conozco esa tensión, ¿no? ¿No? Y ya puedo conocer la tensión por el colector emisor. Y al conocer la tensión colector emisor ya puedo conocer R sub X. ¿Te das cuenta? Entonces ya tendrían allá, ¿no? Porque ya conocerían la sección colector emisor, y la sección colector emisor conocen esta diferencia de potencial, como conocen esta diferencia de potencial, porque acá conocen 12, acá conocen el potencial en este punto, entonces ya conocen la diferencia de potencial acá, ¿no? Y como conocen la corriente de la base, ya pueden conocer esa corriente que hemos dicho que es la décima parte de eso, ¿no? Y ya sale ese problema. ¿Bien? Mira, qué fácil, ¿eh? Pero si no saben esa teoría es un problema bastante difícil, ¿eh? No es tan fácil, es un problema bien fuerte. Involucra varios conceptos. ¿Ya? Espero que los que han estado hoy día le enseñen a sus compañeros que por X motivo no han podido venir, ¿no? Siempre hay que ser, ¿cómo te digo? Hay que ayudarnos entre todos, somos una familia, hay que ayudarnos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Pregunten nomás, ¿no? Con confianza, porque pues, son problemas muy, se puede decir, aplicativos y sobre todo involucran varios conceptos. Pregunten nomás si es que tienen alguna duda con respecto a lo que yo he explicado. Se entiende bastante, profesor. Va a resolver, ¿no? el problema. Ya. A ver si me pueden hablar, si me puedes hablar un poquito más fuerte, no te escucho, porque acá está un poquito de... Ya. Es que se entiende bastante bien lo que he explicado. Ya. Listo. Para reforzar sería con el problema, ¿no? Hay que reforzarlo. Sino que lo que yo quería que ustedes entiendan la parte física. Eso no hay en los libros, pues. En cualquier libro que ustedes no van a encontrar, ¿no? De repente en curso de especialidad, de repente por ahí hay un autor que a veces también ustedes saben que hay mucho depende del que hace el libro, ¿no? Entonces se quiere contribuir o está en el campo, a veces porque son muy desprendidos, ¿no? Y les gusta mencionar cosas que a veces se adquiere a base de experiencia, ¿no? Y si no hay tampoco, a veces, porque si no ha tenido experiencias, tampoco lo va a poder explicar, pues, ¿no? Porque no, así como lo ha aprendido, así nomás lo transmiten, pues.
Pero no hay que mirarlo desde el punto del aspecto negativo, siempre hay que verlo del aspecto positivo, ¿no? Eh, Pensando de que todas las personas, si nos equivocamos, a veces nos equivocamos porque por un desconocimiento, no porque queremos hacer daño, ¿no? Entonces, pero eso también, como le digo, es relativo, ¿no? Hay de todo en el mundo, si somos reales, ¿no? Hay de todo. Pero siempre hay que actuar de buena fe, nada más. Bueno, eh, si no hay más preguntas, no sé, alguna duda. Ya, entonces ahora sí podríamos entrar a explicar. eh, Seguimos con un poco la explicación teórica, ¿no? Y entonces, pero esto sí lo voy a borrar. ¿Lo tomaron foto? Tómenle foto, un pantallazo, no sé, ya ustedes ya vean cuál es más cómodo para ustedes. De repente, ya, mejor lo voy a dejar ahí para que cualquier cosa me pregunten, lo tengo ahí un poco para regresar, porque lo borro y no van a poder, no voy a poder dibujar nuevamente, pues todo es un trabajo, pues no es tan fácil, ¿no? Pero lo hago así porque a ver si lo pongo, lo copio de mi cuaderno nada más, o de lo que tengo mis apuntes, no se entiende, pues trato de hacerlo como si fuera presencial, ¿no? O quieren que les explique nomás de frente de mi cuaderno, lo explicamos. Depende, ya depende de cuál es más cómodo, depende para ustedes. Bueno, creo que por ahí no tenemos ninguna dificultad. Entonces acá ya el problema queda así nada más como lo que hemos estado explicando, ¿no? Ya saben que puede ser amplificada, atenuada y acá, lógicamente, vamos a ver con la plumilla. Ya. En esta parte de acá, ustedes tienen que tener presente lo siguiente, ¿no? La teoría, para llegar ya a dejarle que ustedes a ver, intenten. Lo voy a dejar para que intenten resolverlo con lo que ustedes saben, para que cuando tengan un montón de dudas y comience a explicar yo, ustedes lo van a entender perfectamente, ¿no? Bueno, entonces, de esa forma me están ayudando, ¿no? Y ya ese problemita lo dejo hoy día como trabajo para que me lo manden inmediatamente hoy día o más tarde resuelto. Yo lo voy a resolver, pero ustedes ya lo traen bien explicadito. Dice que estoy preparándole para la práctica y el examen, ¿no? Para que no estén ahí practicando, ya prácticamente están estudiando. Bueno, entonces le decía lo siguiente.
yo, en este caso particular, ahora voy a trabajar, ¿qué les digo? Pero vamos a ponerle acá un poco más acá. Voy a tratar de... Ya. Estoy poniendo porque voy a visitar y más tarde copiar, voy a estar con... Mejor es tener el problema copiado ahí para poder agarrarlo más en la explicación y la solución del problema. Listo. Ya creo que con eso no tenemos, vamos a tener problemas. Regresamos acá entonces. Mira, jóvenes, yo lo que voy a hacer acá, en este caso particular, voy a agarrar y voy a trabajar le dije, este problema pueden trabajarlo en AC y en DC, ¿ya? Entonces, nosotros recién hemos enseñado el trabajo en DC para terminar. Yo con este problema termino ya en DC ya, porque acá estoy involucrando un montón de conceptos ya, que estoy explicando, ¿no? Y ya estaría pasando a lo que es AC, y hoy día terminaremos lo que es todo AC y ya estaríamos entrando a transistores bipolares, ¿no? Pero me falta ponerle la fórmula también de los física de estado sólido, aquí es igual el beta, ese beta, ¿no? El beta, en función de su fabricación, entonces de física de estado sólido, ¿no? Eso para cuando uno ya entra a la microelectrónica. Pero eso lo voy a nombrar nomás como siempre se ha hecho en el curso, ¿ya? Pero como digo, física historia, usted lo ha llevado y es fácil de poder encontrar porque es aplicación de fórmula, ¿no? Como ustedes han podido observar. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Digo DC, entonces como prácticamente acá no me está preguntando nada de ASEA, ya después ese mismo problema lo podemos resolver para también AC, ¿no? Corriente alterna. Ahora estamos yendo con corriente continua nomás. Entonces, recordando, ya ustedes saben que habíamos indicado, en este caso particular, habíamos demostrado, ¿no? Que los condensadores típicamente eran circuito abierto, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho? Porque la continua tiene una frecuencia prácticamente cero, ¿no? Porque superior es infinito. Uno es infinito, es cero. Su frecuencia es cero. Entonces, su frecuencia es cero, entonces sabemos que su impedancia capacitiva, ¿no? Porque ya sabe que una impedancia capacitiva del condensador, ¿no? Era igual a 1/2pi por la frecuencia, la capacidad y cosas. Eso sí lo demostramos, ¿no? Hemos visto. Entonces dijimos que esto de acá era igual a cero y por lo tanto esto tendría a ser infinito, ¿no? Como es cero, 1/0 infinito. Entonces, de ahí salía ya. Estamos usando la fórmula matemática para poder, que en los libros de frente nos ponen, tampoco lo nombran esto, no sabemos ni por qué lo ponen corto, a veces lo aprendemos de memoria. A mí sí me ha pasado y me recuerdo como cuando era estudiante, lo mismo, ¿no? El profesor no nos explicó, etcétera, y a veces nos cuesta mucho encontrar esos conceptos ya prácticos.
eléctrica de arrastre. En un punto cualesquiera, miren, eléctrica, corriente eléctrica. Muy